El libro de Romanos. Te damos gracias, Señor, por haber podido llegar a este lugar para escuchar de tu palabra, y te pedimos que tu palabra se haga viva por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que bendigas al pastor y a todos los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se pueden sentar. Primera cosa que vamos a hacer, por favor, saquen sus cuadernos, sus agendas. Sacan sus agendas. ¿Todos tienen? Ok, ahora quiero que den sus agendas a otro alumno, y si es casado, no a tu marido, pero a otra persona en la clase, por favor, cámbienlos entre sí. Ahora todos deben tener uno que no es tuyo. ¿Todos tienen uno que no es tuyo? Ok, la próxima cosa que quiero que haga es abrir la agenda y contar el número de días. Hola, Rubén. Contar el número de días que hemos tenido clases, y creo que eso es 5. Debe ser 5 clases, y contar el número de esos 5 para que la persona ha escrito algo. O sea, por ejemplo, esta persona escribió para la primera semana, clase 1, clase 2, clase 3. Para la segunda semana, clase 4, clase 5. Entonces, esta persona tiene 5 de 5. Entonces, al lado de la clase número 5, quiero que escriban, en este caso sería 5/5. Sí. Entonces, si faltó, sería 4/5. Entonces, el número de clases para que han escrito algo, /5. Y sus iniciales. Sus iniciales de la persona que está corrigiendo la agenda. No, al lado de la clase. Entonces, al lado de clase número 5 es donde va a ir. No es difícil, chicos. No es difícil. No debe estar mucha charla sobre este asunto. Entonces, aquí es donde van sus iniciales y el número de clase que tienen correcto.
¿Por qué estamos charlando? ¿Ah? Esto no es difícil, solamente requiere obedecer instrucciones. ¿Ok? ¿Ya está? Ok. Ahora, si está hecho mal, yo voy a reconocer las iniciales tuyas y voy a reducir la nota tuya para su agenda cuando la próxima vez los están recogidos. Ok, puede devolver a la persona a quien pertenece. Estas agendas afectarán mucho su nota final. Ahora, si alguien viene y dice, escúchame, amigo mío, la otra noche yo no tenía mi agenda, por favor, fírmeme, y tú lo haces, márquenlo bien, tu pecado te va a descubrir, la persona y vos van a sufrir las consecuencias. ¿Ok? Si sos un amigo doctrinal, le va a decir, la próxima vez va a tener en la clase tu agenda. ¿Ok? Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Título de esta clase, la clase anterior fue sobre el Evangelio. Esta clase está titulado El Evangelio Prometido. El Evangelio Prometido, verso 2 dice, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, hablando del anuncio del Evangelio de Dios. Ahora, para nosotros, en nuestro estudio de la Biblia, podemos ver cómo fue en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. Podemos entender que fue necesario que Pablo y los otros apóstoles establezcan las reglas y las normas para la iglesia nueva. Y en la mente nuestra, muchas veces es la idea de que el Nuevo Testamento ahora es algo completamente nuevo, es un plan nuevo de Dios, es algo diferente de lo que Él ha hecho siempre. Y la cosa que necesitamos entender es que la Biblia es un solo libro. No está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, aun para nuestros propósitos de estudio así es. Pero es la historia de redención en el mundo, y aunque a nosotros el Evangelio parece algo nuevo, en la mente de Dios siempre fue un pensamiento eterno. Y podemos ver esto por examinar las Escrituras, donde el Evangelio fue prometido.
y entender que el propósito de Dios siempre fue el anuncio del Evangelio. El Evangelio eterno es uno de los títulos que dimos en la última clase, que la palabra de Dios usa para describir el Evangelio. Ahora entonces, ¿dónde vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento? Bueno, casi en todo lugar. Es un libro de estudio que se llama el drama, ¿cómo decir unfolding? No, unfolding. Cuando tiene ropa en una... Desdoblado. El drama desdoblado de redención es el título. Y ese libro sigue del libro de Génesis, cómo Dios ha sido estableciendo el fundamento para lo que leemos en el Nuevo Testamento. El Antiguo forma el base para el Nuevo y el Nuevo es la revelación y el cumplimiento del Antiguo. Y siempre necesitamos entender que la Biblia, aunque estudiamos en partes separadas, el tema y el énfasis es lo mismo en todas partes. O podemos decir que lo que es el fin de cada libro y cada capítulo es lo mismo, aunque su propósito en el momento es distinto. Pero por ejemplo en Isaías 53, uno de los capítulos que habla mucho del Salvador Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jeremías 23, verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor justicia nuestra. Hablando del Mesías que iba a venir en 33:16 de Jeremías, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará el Señor justicia nuestra. Habacuc 2:4, un verso que nosotros usamos mucho para nosotros y podemos, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿quién es el justo de quien está hablando? Hasta ese momento no hubo ningún justo, y aún en Romanos capítulo 3 todavía dice no hay un justo, ni aún uno. El justo que vive por su fe es Cristo mismo. Ahora nosotros podemos apropiar ese verso, porque también nosotros vivimos por fe cuando estamos andando llenos del Espíritu Santo. Pero en Génesis capítulo 3, donde está la primera sombra del plan de redención, verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Anota que él dice simiente de la mujer, no de Adán. ¿Por qué? Porque está profetizando el Cristo venidero, que iba a ser nacido de una virgen, que no iba a tener un padre humano. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Profetizando el evangelio venidero, pero prometido.
Dios lo prometió y lo que Dios prometa, Dios siempre cumpla. En Génesis 49, verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué tribu vino Jesucristo? Tribu de Judá. Otro lugar donde vemos en forma profética el Evangelio. Génesis 49, verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Otro título para Jesús. Y entonces la cosa es que necesitamos ver, Pablo estuvo estableciendo aquí en Romanos capítulo 1, primero, el hecho de que él vino para servir, segundo, que él tenía un llamado para ser apóstol, que él fue apartado a ese propósito, y su llamado fue la declaración de algo que no fue nuevo. Esto no fue nuevo. Y anotan, Romanos probablemente es uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento, aún probablemente antes de que fueron escritos los Evangelios. Entonces, hubo la posibilidad de gente que dirían, esto es algo nuevo. Hoy en día tenemos un énfasis en lo nuevo. No hay nada nuevo. Bajo el sol, dice Proverbios. Dios ha declarado todo desde el principio y Él conoce el fin del principio. Y lo que Él dice en este libro es lo que Él prometa a nosotros, y siendo que la revelación de las Escrituras es completa, nos conviene lo que nos está prometido. Sabiendo que desde el libro de Génesis Él prometió el Mesías y cumplió esa promesa en el cumplimiento de tiempos en Efesios capítulo 1. Cuando nosotros entendemos que eso es algo que Dios hizo como Él tenía marcado en su calendario, y su alarma puesto para que en el segundo preciso Cristo vino. Cuando nosotros empezamos a entender cuán preciso es el plan de Dios para nosotros y para el mundo en descubrir el Evangelio, podemos empezar a confiarle en los detalles de nuestra vida, que no hay nada, no hay ningún momento en que Dios es tarde, y no hay ninguna cosa para que Dios ya no tiene un plan. Ya está prometido. Todo detalle de nuestra vida está prevista por Dios. No hay sorpresas para Dios. Nosotros actuamos como, otra vez fracasé. Dios probablemente se cayó de su trono. Estuvo tan sorprendido que ahora Él no sabe qué hacer conmigo. Bueno, en el caso mío, yo pienso que Él no sabe qué hacer con ustedes. Eso es un chiste, Flavia. No lo toma personalmente. Pero he estado pensando eso recién. No de ti, pero de algunos. Algunos que probablemente son cercanos a ti. Deuteronomio 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Otra profecía del Cristo venidero, Salmo 16, verso 10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y no hubo otro que Jesús para que eso aplica, pero que lo conocen. El único que no vio corrupción que ha muerto es Jesucristo. Aun Lázaro, quien fue resucitado, después murió.
Vino un día cuando Él murió y su cuerpo vio corrupción, comida de gusanos. ¿No es eso un lindo pensamiento? El cuerpo nuestro dando a comer a los gusanos para que alguien pueda usarlo para carnada, para pescar. A mí yo no puedo pensar de un fin mejor para mi cuerpo que sea comida para la carnada de pescar truchas. Bueno, yo no voy a tener uso para el cuerpo más. Voy a tener un cuerpo resucitado, glorificado. En Salmos 22, todo el Salmo habla de Cristo. También Isaías capítulo 40 es otro capítulo de habla del Cristo venidero. Salmo 110, verso 1, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El rey David escribiendo, ¿y de quién estuvo escribiendo? Del rey, de el rey. Él estuvo un rey, pero estuvo hablando del rey. En Isaías 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cumplido precisamente al momento en Mateo capítulo 1, cuando eso fue el nombre dado a Jesús. En Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces en todas las escrituras es un hilo corriendo de profecía del evangelio que tenemos. Y Pablo está estableciendo el hecho de que él no quiere que los romanos, si sean judíos o si sean gentiles, tienen en mente de lo que él está predicando es algo nuevo. Él quiere que ellos saben que esto ha sido la mente de Dios desde siempre, pero fue en una medida escondido de su entendimiento completo. Ahora revelado, ahora descubierto completamente para que ellos podrían ver de lo que estuvo hablando, pero no descubierto en el sentido de que no existía. Los judíos leyeron estas escrituras, meditaron en lo que era su significado, pero no entendieron completamente. Es un buen cuadro, no me acuerdo dónde está, puede ser en el fin de la Biblia Thompson. Es un dibujo de un profeta que está mirando sobre unas montañas. Y él puede ver ciertas cosas, pero la cosa que él no puede ver es lo que está escondido atrás de las montañas. Entonces el profeta profetizó lo que él vio en los colmos de las montañas, pero no podría ver la parte que fue escondido en las valles, que todavía fue la mente de Dios. Entonces Dios usó hombres para dar profecía, para establecer que el Evangelio fue su propósito desde siempre, no descubriendo plenamente a ellos, pero poniendo en lugar lo necesario. Te doy un ejemplo. La ley de gravedad ha existido desde siempre, pero solamente fue dado definición por Newton. Quien, espero que conocen, fue un creyente. ¿Sabían eso? Me imagino que la ley de Newton está enseñado en toda escuela pública en todo el mundo, pero no está enseñado que él fue un cristiano. En Daniel, capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Otra profecía hablando precisamente del Mesías. Las 70 semanas de años, 69 fueron cumplidos precisamente al momento cuando pasó la cruz, y la última semana todavía está esperando a cumplir cuando empiece la tribulación. Daniel 9, verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otro lugar donde podemos ver precisamente lo que Dios tiene planeado, y si lo quiere estudiar profundamente casi al día, puede ver cómo Dios ha cumplido esa promesa. Pero quiero cerrar con Isaías capítulo 53, para que veamos lo que es que Pablo está haciendo aquí. ¿Y por qué es esto importante a nosotros? Porque menos que tengamos en mente el entendimiento de que el Evangelio ha sido desde siempre el plan de Dios, caeremos en mala interpretación de algunas de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a empezar como algunos diciendo que la ley fue un periodo en que Dios estuvo tratando con gente para su aprobación conforme a lo que ellos hacen. No, su plan siempre ha sido el Evangelio. Su plan siempre ha sido la manifestación de un Redentor que iba a quitar el poder del pecado y la naturaleza vieja y dar a nosotros por gracia la posibilidad de andar en vida nueva. Eso siempre ha sido su propósito. No es algo nuevo que él empezó solamente cuando Israel rechazó a Jesús. Y entonces, si vamos a entender bien las Escrituras, tenemos que entender que esto es algo que corre en todas partes de la Escritura. 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Sabe lo que eso significa? Jesús no fue un hombre guapo. Probablemente fue un hombre petizo. Petizo no fue grande, no fue guapo, no fue un hombre que tenía razón. Si lo pasa en la calle, no lo voy a reconocer como alguien especial. Es uno de muchos que son iguales, no como en las películas, que siempre es guapo y tiene su cabello que muy peñado. No. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Hecho para el sufrimiento. En otras palabras, Dios lo hizo para sufrir a Jesús,
fue profetizado, no fue una casualidad, no fue algo afuera del control de Dios, es algo que Él sabía desde el principio, que era la necesidad de un redentor y tenía un plan para enviarlo y lo hizo para sufrir. Fue el plan de Dios para sufrir, que Él sufra. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ahora, para nosotros que vimos a la película La Pasión de Cristo, eso probablemente fue como pasó la crucifixión. Pero tengo un problema. Tengo un problema con esa película. ¿Sabe lo que es? Nosotros podemos mirar esa película y no nos, desagrada tanto que podemos dejar de mirar. En actualidad, la crucifixión de Cristo fue tan horrible que la gente no podría ver cómo era el estado de su cuerpo. Ni se podría reconocer como un ser humano. Tan horrible. Fue profetizado. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja inmundeció ante el trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos, y intercedió por los pecadores. Ahora, si nosotros podemos leer eso y no saber que es de Jesucristo, que ningún otro hombre puede cumplir esa profecía, y concluir que la Biblia está dividida en dos, una parte que aplica a tiempos antes de la cruz y otra parte que aplica a nosotros, nuestra forma de estudiar las Escrituras es muy errada. Plan de Dios, redención. Plan de Dios que hombres y mujeres ganaran su propia justificación por medio de obras, nunca. Nunca, absolutamente nunca. Dios previó en Génesis capítulo 3 y antes en realidad
la necesidad de un redentor. Y tenemos en forma típica ese redentor con los animales que él mató para cubrir a Eva y Adán con las pieles de ellos. De Génesis a Apocalipsis, el plan de Dios siempre ha sido lo mismo: redimir su pueblo porque ellos son incapaces de redimir a sí mismos. Entonces el Evangelio es prometido. Y nosotros vivimos en un tiempo cuando podemos dar testimonio al hecho de que lo que Dios prometió aproximadamente 4,000 años antes, Él cumplió. Ahora una pregunta. Si Dios nos da una promesa personal para la redención de un familiar, para un cambio en nuestro matrimonio, para un trabajo que realmente puede hacer más que darnos a sobrevivir. Si Dios nos da una promesa personal, podemos, en la luz del Evangelio prometido, podemos cuestionar que Dios cumplirá con lo que Él dice. Cuando Él nos dice que quiere que seamos sanos, podemos cuestionar que eso realmente Él va a cumplir en su tiempo. Conocemos a un hombre que hace largo tiempo ha tenido problemas graves con su columna. Recibimos noticias hoy que hace 2 días falleció, un infarto en medio de la noche, falleció en los brazos de su esposa. Triste para ellos que se quedan. Para él no tiene más problema. Es sano ahora, perfectamente sano, sin problema alguno con su columna. Uno dice, pero eso no es sanidad. No, eso es sanidad como nunca hemos visto en ninguna campaña con ningún evangelista cósmica. Eso es sanidad permanente. Ahora, cuando Dios profetizó que iba a ser un evangelio, un salvador, uno que iba a quitar el pecado de este mundo, Él no dijo cuándo. Y no nos dice cuándo para las promesas que nos da personalmente. Pero la seguridad es que Él cumplirá lo que Él ha dicho. ¿Está bien? Entonces, dejan de preocuparse por detalles de vida. ¿Sabe por qué a veces Dios prolonga los detalles que traspasamos? ¿Saben por qué? Está esperando hasta que hasta el fin de esperanza natural y que entra en esperanza sobrenatural, derribando su confianza en lo que Él ha prometido y no en lo que puede ver. Señor, bendice esta clase a cada persona. Bendícenos, Señor, con el entendimiento de lo que Tú has prometido en Tu tiempo y conforme a Tu plan, que a veces no entendemos perfectamente. Tú vas a proveer lo que necesitamos. Por favor, Señor, bendice cada alumno y las clases que siguen esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.